La postura de Extremadura es muy clara, es muy contundente y ha sido perfectamente trasladada al Gobierno central. ¿Y qué esperamos? Pues lo que esperamos es que se pueda asumir la tesis que se defiende desde el Gobierno de Extremadura, porque es la tesis de sentido común. No tiene ningún sentido que se premie a las comunidades autónomas incumplidoras. Y lo hemos dicho por activa, por pasiva y por transitiva. Y es un mensaje el que se da, si se hace eso, que es bastante pernicioso. Y volvemos a insistir, y lo hemos hecho, a los distintos representantes del Gobierno de España, de que el déficit asimétrico puede provocar este tipo de injusticias y Extremadura no las comparte. Porque si hay que premiar a alguien con asimetría, tiene que ser a las comunidades que cumplen.